Para todo. Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, César. ¿Cómo está? Yo creo que ya podemos arrancar, ¿no? Lina María, buenos días también. Sí, buenos días, claro. Acá estoy escuchando a Lina iniciando la presentación. Bueno. Abrebocas todavía. No abrebocas, ¿no? Listo, entonces yo creo que podemos arrancar, ¿no? Bueno, estimados colegas, estimados miembros de la comunidad universitaria y demás asistentes, reciban todos un cordial saludo. Como presidente del Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, el día de hoy me complace presentar el acto de sustentación pública para el ascenso de categoría a profesora titular de nuestra colega Lina María Restrepo Plaza, quien es doctora en Economía de la Universidad de East Anglia, en Inglaterra, docente del Departamento de Economía de la Universidad del Valle. También de manera especial quiero agradecer en nombre de la facultad a nuestros pares evaluadores. Hoy nos acompaña la profesora Lina María Martínez, que es doctora y magíster en políticas públicas de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. Es magíster en educación y desarrollo humano de la Universidad de Manizales y tiene su pregrado en filosofía y literatura de la Universidad de Caldas. Es docente y directora del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad ICESI en Cali. También está el profesor César Mantilla, es magíster y doctor en Economía de la Universidad de los Andes, ingeniero químico de la Universidad Industrial de Santander, investigador asociado de la Escuela de Economía de Toulouse, es profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad del Rosario en Bogotá, con amplia experiencia en economía experimental y del comportamiento, economía ambiental y de los recursos naturales y desarrollo económico. La profesora Lina Restrepo nos presenta una disertación sobre un artículo de su autoría que se titula Cuando las pérdidas pueden ser una ganancia, un gran experimento de laboratorio sobre el perdón dependiente en Colombia. También agradecemos de manera especial a nuestra decana de la facultad, la profesora Inés María Ulloa, que nos acompaña como delegada del CIAP Central de la Universidad del Valle. Como agenda, la profesora Lina Restrepo tiene 30 minutos para su presentación y posteriormente cada uno de nuestros pares evaluadores tiene 30 minutos para presentar sus comentarios. Finalmente, se dan respuesta a los comentarios y se clausura el evento con la firma del acta correspondiente. Entonces, le doy la palabra a Lina para que empiece con su presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Juan Carlos por haber gestionado todo este ejercicio, por haber hecho posible pues este encuentro hoy para este acto. Gracias a los comentaristas, a los evaluadores, a la profesora Lina Martínez y al profesor César Mantilla por haber aceptado revisar el documento y un poco el ejercicio y estar aquí en este momento. Yo quiero, y además también pues quiero dar gracias en general a la universidad, al departamento. Este fue el resultado de un proyecto de investigación financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle. Fue el primer proyecto, digamos, financiado por la universidad en el cual que empecé, recién llegué de estudiar, ¿no? El doctorado. Entonces, bueno, sin más preámbulo, quiero contarles, este es un ejercicio que inició después de una serie de conversaciones con Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen, en el cual ellos estaban muy interesados en comprender por qué, a pesar de que en Colombia existe un programa de justicia restaurativa, pues en últimas no era muy bien recibido por parte de los administradores de la justicia, sin qué decir por parte de la sociedad. ¿En qué consiste el programa de justicia restaurativa? Se los voy a contar en un segundo, pero entonces básicamente empezamos a entretejer unas conexiones con la Subdirección de Responsabilidad Penal Adolescente del ICBF, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá, con tal suerte que logramos desarrollar un proyecto en apoyo con ellos, que nos ayudaron a conseguir pues toda la información relevante para poder realizar el ejercicio. When Losses Can Be Again es básicamente un ejercicio en el que queremos ver cuándo será que perder es ganar.
¿no es cierto? Esto suena muy maturana, pero no tiene nada que ver con el fútbol, ¿vale? Es un experimento, decimos que es un experimento largo grande de laboratorio en el campo, en el sentido de que tenemos pues 756 participantes. Lo hicimos online porque se hizo durante el periodo, todo el ejercicio de trabajo de campo se hizo durante el periodo de pandemia. Y lo que hicimos fue recolectar información utilizando una base de datos muy amplia que tenemos desde el grupo de investigación y socials, el cual yo dirijo. Es una base de datos de 5.000 participantes y desde allí tenemos participantes que son estudiantes y no estudiantes quienes aceptaron pues, participar pues, del ejercicio, ¿no? La motivación de realizar un ejercicio como este es porque cuando hablábamos con Naciones Unidas nos contaban, mira, con mi coautor y a mí, pues mi coautor es el profesor Enrique Fataz de la Universidad de Pennsylvania en Estados Unidos y también tiene una posición en la Universidad ICESI. Nos decían al profesor Enrique y a mí, mire, en Colombia existen dos mecanismos para ejercer la justicia, para administrar la justicia. Uno es el camino punitivo, que es el que conocemos de siempre, en el cual un ofensor va a la, digamos, a la cárcel o es privado de la libertad. Y luego está el camino restaurativo, en el cual el ofensor puede o no, ojo, puede o no, ir a la cárcel, ¿no es cierto? Lo más probable es que no lo haga porque casi siempre se utilizan ese mecanismo restaurativo para ofensas menores y que son querellables y que no tienen repetición. Entonces, en ese camino hay un acompañamiento por parte de un equipo de profesionales donde tenemos trabajadores sociales, tenemos psicólogos y es un acompañamiento que permite no solamente sanar la herida de la víctima que ha estado afectada por la ofensa del criminal, digamos, sino que también existe una posibilidad, siempre y cuando estén las condiciones de que haya un encuentro entre víctima y victimario para que haya como un cierre del ciclo, ¿no? Eso es muy importante, por ejemplo, para algún tipo de situaciones como violencia intrafamiliar. Allí es muy importante pues, que se generen esos espacios, sobre todo acompañados, ¿no? Para que haya cierre. Pero además al victimario también se le ofrece un acompañamiento para comprender las causas originales por las cuales decidió, pues ha incurrido en una conducta criminal, delictiva, y cómo podría no volver a cometerlo, ¿no es cierto? A través de un ejercicio de perdón, de reconciliación, de reconocimiento de la falta. Y normalmente lo que ocurre es que en ese entorno el ofensor no es privado de la libertad. Sin embargo, en el caso colombiano, para que el ofensor pueda transitar la ruta de la justicia restaurativa, la víctima tiene poder de veto. Es decir, si la víctima no está de acuerdo, no se transita por esa ruta, a pesar de que las condiciones estén en términos legales disponibles. Esto es un cambio con respecto a otros países como por ejemplo Nueva Zelanda, Australia y el Reino Unido, en los cuales participar o ir por la ruta de la justicia restaurativa se realiza por defecto. Es decir, si la falla es menor y cumple con ciertas condiciones y el ofensor no es un reincidente, también cumple con ciertas condiciones, directamente pasa por la justicia restaurativa. Y lo que se puede hacer o no es que la víctima participe o no del proceso, pero el victimario seguro sí, ¿vale? En el caso colombiano es diferente. Observen ustedes que de acuerdo con cifras del INPEC, lo que tenemos es que en este momento tenemos una sobrepoblación en las cárceles de 16.000 personas. Y además observamos, cuando revisamos las cifras de reincidencia en el crimen, que precisamente esos que son reincidentes
el 77.5% son personas que han estado previamente en la cárcel, ¿vale? O sea que es una gran mayoría. Además, observamos que dentro de los efectos negativos que tiene el solamente fiarnos por el enfoque punitivo, ojo que el enfoque restaurativo es alternativo, pero no quiere decir que esté relegando completamente el punitivo. Pero cuando solamente nos enfocamos en el punitivo y a cualquier causa, cualquier ofensa, le aplicamos todo el peso de la cárcel, por ejemplo, lo que se obtiene es que los victimarios, pues por supuesto, presentan unos efectos negativos psicológicos y sociales, en el sentido de que desarrollan más impulsos suicidas, por ejemplo, y por otro lado, una vez están libres, pues se les dificulta muchísimo más encontrar empleo, ¿no es cierto? Entonces, esos son dentro de los entornos sociales, los efectos sociales. No, y además la sociedad también pierde, porque ¿qué pierde la sociedad? El hecho de que una persona haya estado en la cárcel incrementa su capacidad o su posibilidad de reincidir, porque si usted va a la cárcel por haber cometido un crimen menor, cuando llega a la cárcel pues está rodeado de otros individuos con otras habilidades criminales que usted no tenía para iniciar. Entonces es como, existe un efecto de pares que puede incrementar su capacidad de ser criminal, ¿no? Entonces, la justicia restaurativa surge como una aproximación alternativa donde las víctimas y los ofensores se pueden encontrar para restaurar el mal y para compensar la acción negativa, ¿no es cierto? Además, es una oportunidad para que se pueda pedir perdón y se pueda hacer cierre de un ciclo psicológicamente denso, ¿no? Eso en Colombia surgió en el año 2006, en el año 2004 para los adultos y en el año 2006 para los jóvenes. Y si ustedes me han escuchado un poquito lo que he estado contando, pueden un poco entrever que la justicia restaurativa es en últimas el espíritu que fundamenta lo que conocemos como la justicia transicional, que ha sido la base un poco de los mecanismos de restauración y de restitución de la verdad por parte de los excombatientes, tanto de los procesos de paz con paramilitares como con las guerrillas de izquierda. Nosotros queremos presentarles a ustedes la justicia restaurativa como una propuesta en la que todos ganamos. Por un lado, las víctimas, la literatura muestra que ganan porque cierran un ciclo, porque reciben compensación, pero además a los ofensores ganan pues porque a nivel individual pues no están yendo a la prisión, ¿no es cierto? Eso les da y el estar en la justicia restaurativa les da posibilidades de entrenarse en habilidades para el trabajo, ¿no es cierto? Entonces no tienen ese estigma de haber estado presos. Pero la sociedad también gana, porque la posibilidad de reincidencia pues decae. ¿Dónde está el problema y por qué no se nos ocurrió hacer este experimento? ¿Por qué si es tan bueno no está funcionando bien? Pues resulta que existe un cuello de botella en los administradores de la justicia, pero también en la forma como la población, la sociedad en general, entiende este tipo de procesos. Ese es un proceso en el cual entonces, si los administradores de la justicia no creen en él, pues es posible que intenten frenarlo, pero lo más importante es que si la víctima no quiere, acuérdense que tiene poder de veto. Entonces, hasta allí llega la posibilidad de transitar por la justicia restaurativa. Nosotros entonces hemos hecho este proyecto con una agenda de investigación en la cual nos preguntamos, primero, ¿hasta qué punto las características individuales del ofensor y la forma como ellos piden perdón afecta la probabilidad de que la víctima esté dispuesta a perdonarles? Esto no lo vamos a trabajar hoy porque ese no fue el artículo con el cual me presenté al ascenso, además porque es un artículo que entre otras todavía se está escribiendo, ¿no es cierto? Pero ya tenemos unos avances.
Nosotros nos preguntamos por características como el género, el tiempo que esa persona, si pasó tiempo en la prisión o no, si hubo violencia dentro del acto criminal, y cuáles fueron los componentes del momento en el que piden perdón, porque es que la víctima también se ve influenciada por la promesa y por el perdón que hace el victimario, ¿no? Nosotros al final decidimos no averiguar sobre el tema de género, porque cuando hicimos el piloto nos dimos cuenta de que el género no afectaba la probabilidad de perdonar. Entonces, al final nos enfocamos en las demás características, pero como les digo, esto no lo vamos a conversar hoy. Lo que sí vamos a conversar es hasta qué punto podemos nosotros, desde las ciencias del comportamiento, utilizando un enfoque filosófico que se llama el paternalismo libertario, podemos influenciar un poco en la decisión de perdonar. ¿Y qué quiere decir eso? Que vamos a influenciar, crear un contexto, una arquitectura en el momento en el que la persona toma la decisión de perdonar, que puede hacerle más proclive a perdonar, a hacerlo. Esto sin mentirle, sin presionarlo, sin coercionarlo. Simplemente una forma de presentar la información de una manera concreta, en la cual la persona, de todas formas, si quiere no perdonar, pues no lo hace. Y no tiene ninguna consecuencia, digamos, práctica por ello. Nuestras hipótesis consisten en pensar por qué será que el perdón, por qué será que las víctimas pueden tener una tendencia a no permitir que sus victimarios transiten por la vía de la justicia restaurativa. Pueden haber muchas, nosotros nos enfocamos en 3. La primera es que quizás las víctimas tienen unas creencias que no son correctas en relación con la reincidencia. Entonces piensan que si no se envía a esa persona directamente a la cárcel, si no se le priva de la libertad, esa persona al quedar libre, a pesar de que esté siendo acompañada por el proceso de justicia restaurativa, va a volver a reincidir y que la probabilidad es muy alta. Nuestra segunda hipótesis está relacionada con la intención que pueden tener las víctimas de tomar una decisión activa. Es decir, yo quiero perdonarle porque yo sé que si perdono se queda, pues queda libre. Tomar esa decisión activa puede generarle conflicto a la gente porque dicen, ¿qué información tengo yo realmente para decidir esto? Entonces, lo que ocurre con las opciones por defecto es que si usted le dice, mire, por defecto esta persona va a ser perdonada y va a ir por la justicia restaurativa. Entonces, normalmente como funciona la literatura de las opciones por defecto, es que las personas consideran esa opción como un consejo y prefieren no incurrir en el costo emocional que implica tener que cambiar la opción a la de no perdonar. Y al revés, si la opción es de no perdonar, la que le ponemos por defecto, ¿qué pasaría si le ponemos la perdonar? Esta, miren que la hipótesis 2, yo no la voy a trabajar mucho hoy. ¿Por qué? Porque no obtuvimos resultados. Entonces, un spoiler es que no encontramos sustento empírico para probar la hipótesis 2. Es decir, que el darle a la persona la opción por defecto de perdonar no incrementó su decisión significativamente, la decisión efectiva de tomar la decisión de perdonar a esa persona. Y por último, la hipótesis 3 tiene que ver cómo las personas, los participantes, perciben el perdón en el territorio de las ganancias, ¿no es cierto? Entonces, ¿será que cuando ellos consideran que perdonar es una apuesta en la cual pueden ganar, perdonan más o perdonan menos, ¿no es cierto? Nuestra hipótesis es que cuando estamos en el territorio de las ganancias, cuando se les presenta la justicia restaurativa como una posible ganancia, la gente va a tender a perdonar menos porque perdonar es un riesgo. Y ya les voy a contar un poco más sobre por qué nos hemos aproximado al perdón como un riesgo al que la gente incurre en términos efectivos.
Entonces, como les decía, nosotros lo que hacemos es apoyarnos en las ciencias del comportamiento para encontrar pues, las respuestas a nuestras hipótesis, a nuestras preguntas de investigación y probar nuestras hipótesis. En concreto nos enfocamos para responder las hipótesis, la hipótesis 3, en una teoría que se llama la teoría de prospectos, que fue creada por Kahneman y Tversky. Ustedes están viendo aquí en pantalla un plano cartesiano que en el eje Y tiene el valor, es decir, la utilidad. Si yo estoy en la parte superior del plano cartesiano, estoy en una parte en la que percibo utilidad, felicidad. Y si estoy en la parte de abajo, estoy en un entorno en el que percibo desutilidad, infelicidad, dolor. ¿Qué tengo en el eje X? Tengo las ganancias y las pérdidas. ¿Ganancias de qué? En concreto, aquí estamos hablando de, puede ser de dinero, ¿vale? Puede ser de un objeto. Entonces, lo que estamos pensando aquí es que a veces podemos percibir la opción de perdonar como una ganancia o una pérdida. ¿Qué aprendemos nosotros de la teoría de prospectos? Aprendemos 3 cosas. La primera es que a la gente le cuesta mucho moverse del punto de referencia. Y una vez yo estoy en ese status quo, me cuesta trabajo moverme de allí. Aprendemos también que todo depende del punto de referencia. Es decir, que no es lo mismo que yo gane $50 cuando no tengo nada, que ganar, por ejemplo, $200 cuando ya tengo 100, ¿no es cierto? Esa utilidad que me genera pasar de 0 a 50, es mucho más alta que la utilidad que me generaría pasar de 100 a 150, porque ya tengo algo de dinero. Y ocurre lo mismo en el territorio de las pérdidas. No es lo mismo no haber perdido nada y de repente perder 50, ¿no es cierto?, que haber perdido ya 100 y perder otros 50, o sea, perder 150. Por supuesto, estoy experimentando desutilidad, pero la desutilidad inicial, que es la que me está moviendo del punto del status quo, es mucho más fuerte que la que me genera cuando ya estoy entrado en pérdidas, ¿no? Otra cosa muy importante que aprendemos de la teoría de prospectos es que la gente experimenta emocionalmente mucho más fuerte las pérdidas que las ganancias. Entonces yo aquí gané 50 y sí, me siento muy bien. El nivel de utilidad que percibo es miren, ¿no es cierto? Pero cuando pierdo 50, mi desutilidad es en términos proporcionales a lo que gané mucho más grande. Esa desutilidad que me genera perder es mucho más fuerte que la utilidad que me genera ganar. Y el último aprendizaje de la teoría de prospectos que quiero que les quede hoy, o que quiero recordarles, es que las personas entonces tienen unas distintas aproximaciones al riesgo dependiendo de si estamos en el territorio de las ganancias o de si estamos en el territorio de las pérdidas. ¿En qué sentido? Imagínense que ustedes tienen una lotería en la que les dicen, mire, la probabilidad de ganar, usted tiene una probabilidad de ganar $1,000 de un 85% y existe una probabilidad de que no gane nada del 15%. Es decir, que estamos en el territorio de las ganancias. Pero usted también puede escoger la opción de una ganancia segura de $800. Y le preguntan, ¿cuál de las dos escoge? Pues resulta que la mayoría de la gente prefiere la ganancia segura. Es decir, que cuando estamos en el territorio de las ganancias, la gente prefiere no apostar, no jugársela. ¿Qué pasa en el territorio de las pérdidas? Si usted tiene una pérdida probable de $1,000 con un 85% de probabilidad y un 15% de probabilidad de perder 0, esa es una opción que usted tiene y tiene luego la opción de preferir una pérdida segura de $800. Pues resulta que lo que han mostrado los experimentos es que la mayoría de la gente prefiere jugársela. Dice, no, yo no quiero una pérdida segura. En el territorio de las pérdidas, cuando estoy hablando de pérdidas, la gente sí prefiere la lotería, que no la prefería en el territorio de las ganancias. ¿Cómo se traduce eso? En el territorio de las ganancias, las personas son aversas al riesgo, mientras que en el territorio de las pérdidas, las personas son propensas al riesgo. ¿Por qué? Porque prefieren jugar la lotería. Entonces, con esto un poquito claro, con más o menos el mapa conceptual en el que nosotros nos basamos para diseñar nuestro experimento, lo que nosotros hacemos es diseñar un ejercicio
en el cual al principio a nuestros participantes les presentamos unas viñetas. ¿Qué son unas viñetas? Son unos parrafitos que sacamos nosotros de unos testimonios reales de personas que habían estado privadas, estaban participando del proceso de justicia restaurativa y como una fase inicial habían estado no en la cárcel, sino en unas casas como de privación de la libertad, pero con mucha flexibilidad. ¿Vale? Entonces ellos hicieron unas cartas en las cuales manifestaban si estaban arrepentidos, si pedían perdón porque habían hecho lo que habían hecho, bueno. Y nosotros de ahí obtuvimos unos extractos y con eso construimos nuestras viñetas. Esas viñetas se las presentamos a los participantes y les preguntamos si estarían dispuestos a perdonar a esa persona y qué creen que harían los demás. Esa es la parte de las viñetas, que es la parte de la agenda que no les voy a presentar hoy. En la segunda parte del ejercicio, les dijimos, bueno, ustedes acaban de responder unas viñetas. Por responder a esas viñetas les vamos a pagar. Les pagamos solamente a la mitad de los participantes y a la otra mitad no les pagamos en ese momento, sino que les dijimos que les pagamos después. ¿Por qué hicimos eso? Porque al haberle pagado por estas viñetas, ya la gente tiene plata. Entonces, cualquier cosa que ocurra después con la plata que tiene puede ser una pérdida, porque ya la tiene. En cambio, a los demás que todavía no tienen la plata, pues todavía tienen todo por ganar. ¿Listo? Entonces, es así como generamos el entorno de las pérdidas y el entorno de las ganancias. Entonces, empezamos nosotros en esta etapa a generar un ejercicio de lo que nosotros llamamos un perdón incentivado. Nosotros les dijimos, ustedes acaban de ver una serie de viñetas con personas que han cometido distintos delitos. Vamos a pensar en un ofensor representativo, en alguien que represente un poco a estas personas que usted acaba de escuchar en los delitos, ¿no es cierto? Y les vamos a preguntar, le preguntamos primero, oiga, imagínese que hay 10 personas de esas. ¿Cuántas cree usted que van a volver a reincidir? Es decir, de esas 10 personas que usted, imagínese que van por la ruta de la justicia restaurativa, ¿cuántas cree usted que van a reincidir, van a volver a cometer un delito? Les cuento que en promedio ellos dijeron 4, es decir, que ellos consideran que el 40% de la gente que pasa por el programa de justicia restaurativa reincide. ¿Vale? Esa fue la pregunta, perdón, que les hicimos. Y luego les dijimos, ok, con esa información que usted nos acaba de dar, vamos a jugar una lotería. Vamos a hacer una lotería. ¿Y por qué una lotería? Eso no se lo dijimos a ellos, se los estoy contando yo a ustedes. Pues porque vamos a decirles, ustedes van a tener que tomar la decisión de perdonar, que es una acción riesgosa, una lotería, porque usted no sabe qué va a pasar. Eso le puede salir bien o le puede salir mal. ¿Sí? O no perdonar, que podría considerarse como la apuesta segura, en el que cuando usted dice, no, yo me quedo con los 800 seguros, en vez de jugármela. ¿Listo? Entonces le decimos a la gente, usted tiene que tomar la decisión de perdonar o no perdonar. Si usted perdona, se enfrenta a una lotería, donde la probabilidad de que las cosas le salgan mal, el peor escenario es precisamente RO, que es la probabilidad que usted anunció previamente de que una persona que pase por el programa de justicia restaurativa reincida. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que esa lotería le salga mal es igual a la probabilidad de que una persona reincida. Y la probabilidad de que salga bien, pues es el complemento. Ahora, acuérdense que yo les dije a algunas personas les pagué antes y a otras después. Entonces, a los que ya les había pagado, están en el territorio de las pérdidas. O sea que para esas personas lo peor que les puede pasar es que yo les quite lo que ya les pagué. Y a las personas que no les he pagado nada, lo peor que les puede pasar es que yo no les pagué nada. ¿Listo? Y les decimos, bueno, usted puede no perdonar. Y si no perdona, usted puede, si usted decide no perdonar, es decir, no jugar la lotería, en el territorio de las ganancias les decimos, le damos
5.000 pesos. En el territorio de las pérdidas les decimos, pues entonces solo le quitamos 5.000. Y estos valores los modificamos. ¿Será que usted perdona si en vez de darle 5.000 por el pago seguro le damos 7.000? ¿Y qué pasa si en vez de darle 7.000 le damos 9.000? ¿Ahí perdona más o perdona menos? Entonces identificamos distintos niveles de... A ver si la gente cambiaba de opinión cuando el pago seguro por no perdonar iba aumentando. Este ejercicio, aquí no encontramos mucha consistencia en los resultados, funciona como de manera sistemática, a medida que tú aumentas la cantidad de plata que le pagas por no perdonar, pues la gente perdona más. Sin embargo, como no hay diferencias muy significativas, no lo voy a presentar, ¿vale? Pero están en el artículo por si le quieren echar un vistazo. Ahí, eso solo aquí. Entonces, como les decía, ¿por qué perdonar es una lotería? Porque decimos puede salir bien o puede salir mal. Es un riesgo en el que está incurriendo la gente. Entonces, después de que le preguntamos en cada una de las loterías, ¿usted qué prefiere? ¿Prefiere perdonar y asumir el riesgo o no perdonar e irse con la plata segura o con la pérdida segura? Acuérdense que cuando yo estoy en el territorio de las pérdidas, tengo una pérdida segura. Cuando estoy en el territorio de las ganancias, que es cuando no les he pagado todavía, ahí tengo una ganancia segura. Entonces, en el territorio de las ganancias, en el territorio de las pérdidas, si yo decido perdonar, me ponen en una lotería en la que puedo perder con una probabilidad una cantidad de dinero o no perder nada con otra probabilidad. Pero en el territorio, y si decido no perdonar, me quitan una cantidad de plata, me la quitan segura, o sea, pierdo seguro. Y pues pasa lo mismo en el territorio de las ganancias, pues análogamente, ¿no? Después de que hacemos ese juego, que se hace pues varias veces, van a un cuestionario. Sin embargo, aquí me falta mostrarles algo, que es que no me salió acá en la pantalla. Resulta que nosotros, después de ponerlos a jugar esta lotería, les decimos, miren, usted jugó esta lotería con la probabilidad que usted cree que es de reincidencia. Y les decimos, ¿sabe qué? Le voy a dar la probabilidad de reincidencia real. La probabilidad es del 10%. Esos datos nos los dio a nosotros la Secretaría de Convivencia. Es del 10%. Es decir, que no es el 40% que usted creía acá, es del 10%. Con esa información, por favor, vuelva y juegue la lotería. Entonces, otra vez les pedimos que jueguen las loterías para ver si hay un cambio en el perdón, en su posibilidad de perdonar. Y le decimos, ¿usted quiere perdonar y permitir que esa persona pase por la justicia restaurativa? Entonces, les preguntamos cuando estaban con la probabilidad subjetiva y luego cuando está con la probabilidad real que se las hemos dado. Entonces, nosotros hicimos este experimento con gente de la base de datos de socios de Cali, enviamos 1.124 invitaciones, al final pues respondieron 756 personas, hicimos un ejercicio estratificado por género y por estrato socioeconómico, con gente entre los 15 y los 63 años, 93% de ellos víctimas. Interesante, 23% de ellos alguna vez han estado detenidos por la policía. Utilizamos una plataforma que se llama Question Pro y lo que hicimos es escoger una de las decisiones que las personas tomaron al azar para que esa contara para pagarles, porque no les podemos pagar por todas. Y les hicimos un video para que para ellos fuera transparente cómo se escogió esa decisión de pago. Entonces vamos a los resultados. Lo primero que tenemos acá es en el eje X tenemos las decisiones en el territorio de las ganancias y de las pérdidas, ¿no es cierto? Es decir, cuando la gente ya la había pagado, ya la había pagado, está en el territorio de las ganancias. Cuando aún estoy por pagarle, no les he pagado todavía, está en el territorio de las ganancias, y cuando ya les he pagado, en el territorio de las pérdidas. Y lo que tengo en el eje Y es la renuencia a perdonar. Entonces, observamos, miren, que cuando estamos en el territorio de las ganancias, es decir, cuando me dicen, si usted perdona, entra en una lotería en la cual puede ganar tanto, puede ganar 10.000 si le va bien, pero puede ganar 0 si le va mal, o puede simplemente no perdonar, es decir, ser renuente a perdonar, y le damos una ganancia segura.
En el territorio de las ganancias, la gente es más renuente a perdonar. ¿Qué quiere decir que sea más renuente a perdonar? Pues que se le mide menos a la lotería, porque eso es lo que aprendimos de la teoría de prospectos, que en el territorio de las ganancias, la gente prefiere no entrar en riesgos. ¿Y qué aprendemos nosotros de haberles dado la información real? Porque acuérdense que les dijimos, antes usted tenía una probabilidad subjetiva, ¿y qué pasa cuando yo les doy la probabilidad de verdad? Pues lo que obtenemos es que en el territorio de las pérdidas y de las ganancias, miren, nuevamente, en el territorio de las ganancias la gente es más renuente a perdonar, es decir, perdona menos, porque no quiere arriesgarse. Cuando estoy con la probabilidad subjetiva, es decir, cuando todavía no sé realmente la tasa de reincidencia. ¿Y qué pasa cuando me dan la tasa de reincidencia? Pasa lo mismo, pero se reduce. Miren ustedes la renuencia a perdonar, es decir, cuando la gente ya es consciente de cuál es el efecto que tiene la justicia restaurativa en la tasa de reincidencia, pues están más dispuestos a perdonar, menos renuentes, tanto en el territorio de las ganancias como en el de las pérdidas. ¿Qué aprendimos? Tenemos soporte para nuestra hipótesis 1, es decir, que efectivamente la gente tiene una desinformación sobre la reincidencia generada por la justicia restaurativa, ¿vale? Y una vez se le da esa información, la información real, la gente está más dispuesta a perdonar y permitir que los ofensores pasen por la ruta de la justicia restaurativa. También encontramos información que apoya nuestra hipótesis 3, y es que presentar la información en el territorio de las ganancias y de las pérdidas implica un cambio casi al 33%. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, en términos de política pública, que si yo voy a presentar el programa de justicia restaurativa como un programa en el que todos ganamos, porque la víctima gana, porque el ofensor también tiene más oportunidades en el mercado laboral, pues ese tipo de framing, ese tipo de presentación de la justicia no tiene el mismo impacto, pues es real, que el framing que tendría presentar la justicia restaurativa en el territorio de las pérdidas. Pero, ¿qué quiere decir en el territorio de las pérdidas? Que la gente es más susceptible, que los seres humanos somos más susceptibles a que nos digan qué podemos perder si no lo hacemos. Entonces, ¿qué podemos perder? Seguridad. ¿Qué podemos perder? Oportunidades de generación de tejido social. Si somos capaces de encontrar una forma de presentar la justicia restaurativa en el territorio de las pérdidas, seguramente va a ser una política mejor recibida tanto por los administradores de la justicia como por la sociedad en general, ¿no? Y por último, pues nosotros no encontramos evidencia para la hipótesis 2, que era la que yo les contaba sobre la opción por defecto. Esto es todo lo que yo tenía para mostrarles. Muchísimas gracias. Bueno, Lina, muchas gracias. Entonces, ahora le damos la palabra a nuestros evaluadores. Entonces, la profesora Lina, por favor, si nos puede ayudar. Y posteriormente el profesor César Mantilla. Muchas gracias. Muy buenos días, Lina, muchas gracias por la presentación, muy interesante, muy completa, muy chévere. Juan Carlos, yo vi que en el programa, y ahora lo anunciaste, tenemos 30 minutos, yo no tengo 30 minutos, realmente mis comentarios al trabajo de Lina son muy cortos. Yo creé un pequeño documento, menos de 2 paginitas, hablando del trabajo de Lina. Y en principio tengo que felicitarla. El trabajo que hace Lina es un trabajo de altísima calidad. Yo no soy una experta en economía conductual, entonces no me sentiría con todas las herramientas como para entrar a hacer comentarios directos sobre la estrategia metodológica que hicieron, pero el trabajo que Lina envió y que ha sido publicado, y no solamente esto, sino las publicaciones de Lina, han pasado por los estándares más altos de evaluación de pares. Entonces, ese pedazo de la evaluación de pares pues, le corresponde a los evaluadores de pares de su campo. Lo que yo tengo que decir en términos del trabajo de Lina son como varias cosas. Primero, claramente es un trabajo que aporta al campo de la investigación en la que ella está. En el paper que leímos y que Lina acaba de presentar, se muestra que tiene un conocimiento muy claro sobre el campo donde realiza su investigación, hace unas discusiones muy claras sobre
cómo pueden contribuir cada uno de los trabajos que se utilizaron para la investigación y cuál es la contribución del trabajo que están haciendo al campo. Y ese tipo de trabajos, así eso puede hacer las 2 primeras páginas de un paper, eso no siempre es bien logrado, eso es un entendimiento de un campo de conocimiento en el que creo que Lina y su colega en el trabajo lo mostraron bastante bien. En términos metodológicos, me parece que el trabajo es muy sofisticado, es complejo, tienen en cuenta las múltiples fuentes de endogeneidad y tienen en cuenta los diferentes sesgos que puede tener cada uno de los tratamientos y hasta donde se es posible en cada una de las estrategias metodológicas lo controlaron y dieron cuenta de qué hicieron para controlar los spillovers o la contaminación que había en cada uno de esos, lo que permite que las generalizaciones o más que las generalizaciones, las conclusiones que se desprenden de cada uno de los tratamientos sean válidas. Destaco, asumo que el experimento fue parte del trabajo de Lina de conseguir los recursos para hacer la investigación. Eso no es un trabajo sencillo. Conseguir, como investigadores en este campo, nos toca conseguir la plata, ejecutar los proyectos, escribir los papers, y la consecución de recursos no es una tarea sencilla. Hay que convencer a los evaluadores, hay que escribir una propuesta, eso es un arte, y los recursos no le llegan a ningún evaluador de manera gratuita ni de manera fortuita. Entonces creo que la consecución de los recursos para un proyecto de esta escala, además porque involucraba incentivos económicos más operar todo el experimento, me parece que eso es una muestra de madurez académica y de investigación. La primera fase de un investigador es empezar a escribir papers con otros coautores, pero otro nivel más arriba es la consecución de los recursos y poder liderar y llevar a cabo un proyecto de esta envergadura. Por último, resalto la relevancia del campo de investigación. El campo que investiga Lina es un campo que tiene aplicaciones en cualquier parte del mundo. El sistema judicial y los problemas en el sistema judicial son prácticamente universales y darle este enfoque resulta ser muy interesante, sobre todo en países que tengan procesos de justicia restaurativa o justicia transicional, como el caso de Colombia. Creo que entrega herramientas a temas que son muy relevantes en política pública en el país. Uno de los comentarios que le hacían en mi documento era que no era objeto de esta investigación conocer los mecanismos por los que la gente perdona o no perdona, pero ahora Lina mencionó que esa es su siguiente investigación y que lo veo como un paso natural después de hacer esta evaluación de por qué, de entender un poco los mecanismos de cuando la gente perdona o no perdona. Creo que el siguiente paso, sobre todo en términos de contribución de política pública, es ahondar más en ese tema. Entonces, de mi parte, yo no tengo sino unas felicitaciones muy grandes a Lina. Estoy segura que los roles que van a implicar su ascenso académico los va a cumplir a completa cabalidad. Sé que es una persona muy capaz, muy inteligente, driven, y con todas las habilidades y cualidades de llevar su carrera y de constituir una carrera como ya lo está haciendo, y convertirse en una académica de primer nivel. Entonces, Lina, muchísimas gracias y gracias a ustedes por invitarme a este panel y a esta evaluación. Muchas gracias, profesora. Entonces, por favor, el profesor César. Muchas gracias. César está silenciado. César. ¿No se escucha? Ya. Sí, ya está bien, César. Gracias. Ahí ya se escucha, ok. Sí, bien. Muy bien. Pues primero que todo me quiero sumar a las felicitaciones hacia Lina. Yo sí creo que una muy buena señal es enviar un paper que está muy bien publicado, entonces casi que las credenciales del paper terminan hablando por sí solas, dada la ubicación en el Journal of Economic Psychology. Yo tengo unas preguntas para Lina, más allá. Es un poco extraño hacer preguntas cuando ya el paper está publicado, pero yo sí creo que pueden ayudar como a alimentar un poquito la discusión y hacia dónde se puede mover esta agenda. Entonces, no sé si ahí el procedimiento es voy haciendo las preguntas directamente y una a una me las va respondiendo Lina, o si hago todas y después Lina me responde. No sé qué es preferible. Sí, puede ser. Yo te voy respondiendo,
O sea, yo, Sí. vamos viendo, si las veo como que se me acumularon, se me amontonaron, entonces digo, espérate. No se te van a acumular, son 3. Entonces, tranqui. Listo. Entonces, la primera pregunta y curiosidad que yo tengo es, ¿tú por qué crees que el tratamiento sobre esta opción por defecto, si la opción por defecto era perdonar o no perdonar, no está generando efectos significativos? Y si se te ocurre alguna otra manera, o sea, digamos, llueve plata del cielo, porque Lina claramente reconocía la dificultad de conseguir plata, llueve plata del cielo y con eso puedes hacer una segunda investigación en esta misma línea. ¿Tú qué crees que harías intentando ver si uno logra capturar este efecto de las opciones por defecto en un diseño experimental? Te contesto. Mientras. Mira, hay dos cosas que yo siento que pueden haber afectado el hecho de que no funcionara la opción por defecto. Una es que el perdón era altísimo. La probabilidad promedio de perdonar era el del 84%, entonces estamos como un cap, estamos como capados, creo yo, para encontrar un efecto ahí. Pero ¿por qué allí? Porque sí lo encontramos en el territorio de ganancias y pérdidas. Pues mira, yo lo que creo es que además la forma como lo presentamos, pues es como típicamente se hace en los formularios, ¿no es cierto? En el cual se deja de una vez marcadito perdono o no perdono, ¿no? Perdono si la opción por defecto es perdonar y no perdono cuando la opción por defecto no es perdonar. Siento yo que por la complejidad de la decisión, la opción por defecto, como la implementamos nosotros, es muy artefactual, está muy artificial, ¿sabes? Entonces, quizás una forma de hacerlo mejor es usar algo que aproxime más a la gente a la decisión de perdonar por defecto o no defecto, que puede ser utilizar los aprendizajes que tenemos, por ejemplo, de la víctima identificable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, no sé, si tengo ya la persona al frente, ¿no es cierto? Si tengo una persona posible, ¿no? Puede ser un avatar, qué sé yo, y que la persona tenga que tomar la decisión de moverlo, de hacer algo más profundo y no solamente cambiarle el clic. Creo que buscar la forma de hacer que esa decisión sea más meaningful en el proceso puede ayudar. Habría que pensarlo. Y una subpregunta en esta línea, porque como ellos jugaban 6 loterías, yo no sé si tú viste si quizás la opción por defecto tenía más efecto en la primera y ya después ellos decían, no, siempre me están poniendo esto, yo lo cambio. No sé si como por la estructura repetida, si viendo solo la primera decisión, había algo distinto o no. No lo he hecho. Okay. No lo he hecho, voy a mirarlo. Listo. Esa pregunta. Ajá. La segunda pregunta es que, dado que es un juego de toma de decisiones que al final se parece mucho a una lotería, ¿cierto? Simplemente en el dominio de las pérdidas o de las ganancias. Yo no sé si tú viste tasas diferenciales en género, o sea, o más bien efectos de género en las tasas de perdón en cualquiera de los dos como framings, ya sea en el dominio de las pérdidas o de las ganancias. Si había como unos efectos de género que en general uno suele ver en juegos de riesgo. Lo vimos, pero no fue sistemático. Entonces, vimos que dependiendo del opt-out option, podía a veces sí, otras veces no. Entonces, como no es sistemático, no puedo decirte que sí hay un efecto de género. Ok. Listo. Y la tercera pregunta era un poco sobre esta retroalimentación de las tasas de reincidencia. Entonces, ellos la estiman en el 40 y las tasas oficiales son del 10, ¿cierto? Pero a mi juicio, esta tasa del 10 es un subreporte, porque básicamente son los ladrones que no son tan buenos ladrones que se dejan volver a coger. Pero en realidad o sea, en realidad yo no creo que sea, o sea, están exagerando los que pusieron el 40, pero yo no sé si está muy bajita la del 10, y entonces uno en realidad podría decir que uno está más en el medio, y yo no sé si tienes alguna reacción a ese comentario, ¿no? O sea, las tasas oficiales en el fondo de reincidencia es al que cogí, pero ¿qué pasa si yo creo unos maestros del crimen invisibles que no se dejan volver a coger?
Bueno, te voy a responder, te voy a decir primero una cosa y luego te respondo la pregunta. Mira que cuando nosotros preguntamos la tasa de reincidencia, fue una tasa de reincidencia de los que ya se habían dejado coger, porque era de los testimonios, ¿no es cierto? Que entonces un sujeto representativo como estos de los testimonios, es decir, estos ya son de los que se dejan coger. Entonces, cuando ellos ponen el 40%, lo ponen sobre esos, o sea que ese 40% es comparable con el 10%. Entonces, pienso que pues allí no es tanto el efecto, pero sí me parece súper interesante como un robustness, ver qué pasaría sin haberle quitándole ese framing inicial, ¿no? El framing de no son, para hacerle una pregunta al principio del experimento, si se lo hubiéramos hecho, ¿no? ¿Cuál es la tasa de reincidencia que usted cree que tienen las personas que normalmente, porque casi todos estos crímenes que mostramos aquí fueron de robo, ¿vale? Entonces, personas que han robado en centros comerciales o a personas, ¿no es cierto? Entonces, si lo hacemos así, ya ahí sí tendríamos una tasa diferente. Y si les diéramos la tasa de reincidencia real, que nosotros, yo la mostré al principio de la presentación, la tasa de reincidencia, pero no la tasa de reincidencia, es la tasa de reincidencia de los que estuvieron en custodia. O sea, los que han estado en custodia tienen una tasa de reincidencia del 77.5%, ¿no? Habría que ver qué pasa si les mostramos la tasa de reincidencia real para los que no han estado en justicia restaurativa, ¿no? Porque los que han estado, pues la tasa de reincidencia, pues no sé qué tanto aprendizaje hayan, porque ya creo que es también parte de tu pregunta, ¿no? Si lo volvieron a coger es porque no aprendió nada, no aprendió a robar o qué sé yo. Entonces, no sé, habría que revisarlo. Sí, no, es más como en términos del contraste que uno hace contra el valor real, ¿no? O sea, yo sé que es un experimento enfocado digamos, en las víctimas indirectas, aunque con una muestra tan grande seguro hay gente que han robado, solo que no esta persona directamente. Entonces, esas eran mis 3 preguntas. De nuevo, felicitarte. Además, yo creo que es un tema súper relevante ahorita que el ministro de Justicia dijo una idea similar y por no saberla poner sobre la mesa, le cayeron duro, porque básicamente quería los ladrones devolviendo iPhone con 6 meses pagados ¿de qué? Como del servicio de celular y claramente yo creo que al final yo creo que una buena parte de la discusión sí está en cómo se diseñan las instituciones y cómo se presentan, y yo creo que al final este es un experimento donde esas diferencias de presentación de las opciones pues terminan siendo relevantes, ¿no? Entonces creo que sí es súper relevante, sobre todo en esa coyuntura judicial que a veces no, digamos, que tanto los políticos no la saben decir, pero pues la gente también aprovecha y le da bastante duro, más duro de lo que está pasando. Es que además precisamente enfocarnos en este tipo de estrategias basadas en ciencias del comportamiento lo que nos permite es reducir los costos digamos, del ejercicio de economía política, los costos políticos de tratar de llevar a cabo, de implementar una política que puede generar conflictos, ¿no es cierto? Entonces, si usted lo presenta de una manera, puede que simplemente no le salten tanto. No, de hecho, me hubieran preguntado. Muy bien. No, esos son todos mis comentarios. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Lina, de verdad, por los comentarios. Nosotros vamos a trabajar en la primera parte de entender precisamente los mecanismos que explican el perdón con un enfoque en normas sociales. Entonces, bueno, por ahí estará circulando para que nos hagan comentarios. Muchas gracias. Bueno, Lina y César, muchas gracias por los comentarios. Entonces, pues nuevamente felicitaciones a Lina María por su investigación y por el ascenso. Entonces, como parte final, pues simplemente queda el envío del acta de sustentación a nuestros pares evaluadores para que posteriormente nos vuelvan firmar, y pues anexaré con el acta los comentarios respectivos que nos han enviado. No sé si Inés María tiene alguna No, pues cosa. básicamente muy satisfecha con
con el ascenso de Lina, es muy merecido. Los pares pues han hecho los comentarios relevantes del área. Pues Lina es una colega y fue alumna en mis primeros años de enseñanza también en la universidad. Entonces, me alegra mucho que todo esto haya salido bien y muchas gracias, profesores, por estar aquí, por servirnos de pares. Estoy en representación en esencia, no solamente por el colegaje con Lina, sino también del Comité Interno de Asignación de Puntaje de la Universidad, en representación de la vicerrectora académica. Entonces, muchas gracias. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Entonces, simplemente yo haré el envío del acta para que por favor nos la puedan firmar y nosotros estaremos contactándolos también, pues, para efectos ya de la cuestión de el pago de esos rubros. Muchas gracias a todos y nuevamente felicitaciones, Lina, y gracias también Felicitaciones, por Lina. la presencia a todos. Felicitaciones. Entonces damos por clausurado el evento y nuevamente muchas gracias a todos por su asistencia.